Y en este Con Todo les preparamos un reportaje sobre cuáles son los pendientes que tiene Genaro García Luna acá en México. Para empezar, señalamientos por tortura, violaciones a derechos humanos, todo eso cuando él era secretario de Seguridad Pública durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Para hablar de estos pendientes tenemos una entrevista con Jesús Lemus. Él ha documentado la relación entre el crimen organizado y funcionarios públicos. También pues retomaremos una investigación que ya desde el 2019 señalaba a Genaro García Luna con un caso importante sobre espionaje. Todo esto, como les comento, cuando él era secretario de Seguridad Pública. Quédense acá con nosotras que regresamos con todo. Pues Dulce, vamos con estos pendientes. Ayer también en el chat nos comentaron mucho qué pasa con México, se está investigando o no. Bueno, pues aquí tienen ustedes la información. Aunque ayer en Estados Unidos Genaro García Luna recibió una sentencia de más de 38 años para estar privado de la libertad por sus nexos con el narcotráfico, en México, la Unidad de Investigación Financiera lo denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Aún están pendientes también investigaciones en su contra por testimonios que lo relacionan con espionaje y casos de tortura durante el tiempo que dirigió la Agencia Federal de Investigación, la AFI, y la Secretaría de Seguridad Pública durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Hay que recordar que el 16 de octubre, cuando el juez Brian Cogan se refirió a García Luna, lo mencionó como alguien que llevó una doble vida y lo comparó con Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, a quien ese mismo juez sentenció por narcotráfico hace unos años. Bueno, pese a la gravedad que implica que el funcionario encargado de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón trabajara con el crimen organizado, bueno, el expresidente Felipe Calderón defendió todavía hoy las decisiones que su gobierno tomó al asegurar pues que la seguridad del país no recayó en manos de una sola persona. Hoy el expresidente Felipe Calderón comentó en esta entrevista que les comentábamos a Grupo Fórmula que él conoció solo una de las vidas de Genaro. Dijo: me hubiera gustado conocer otra y a tiempo, pero la verdad es que estos señalamientos comenzaron a darse como evidencias verificables, por lo menos de testigos, hasta muy recientemente. Eso es lo que señala hoy Felipe Calderón, el expresidente. Pero no solo pesan acusaciones sobre García Luna. Es importante también recordar que Iván Reyes Arzate, excomandante de la Policía Federal, ya fue condenado en Estados Unidos en 2022 después de confesar que colaboró con el narcotráfico mientras simulaba combatir el crimen organizado pues junto a la DEA, allá de Estados Unidos. Mientras que Luis Cárdenas Palomino, el exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal, también está detenido en México por el delito de tortura contra familiares de Israel Vallarta. Ustedes recordarán cuya detención fue exhibida en 2005 en Televisa y TV Azteca como un gran logro, cuando en realidad se trató de un montaje. Todos ellos, esos personajes, fueron de los principales elementos de la extinta Policía Federal, pues que implementaron la estrategia de seguridad en el gobierno de Felipe Calderón. Por ello, hoy en entrevista en Dos con Todo, el periodista Jesús Lemus, autor del libro El licenciado, García Luna, Calderón y el narco, destacó el pendiente que tienen las autoridades en México de investigar y sancionar tanto a García Luna como al expresidente Felipe Calderón por distintas violaciones a derechos humanos. El propio Jesús Lemus fue víctima de este abuso policial que caracterizó la gestión de ambos exfuncionarios. Estoy hablando de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. En mayo del 2008, mientras él investigaba a los cárteles de la droga, y 2 años después de que Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico, él fue detenido, torturado y sin evidencias se le acusó de estar relacionado con el narcotráfico. Eso lo llevó a pasar 3 años detenido. Y bueno, hoy nos habla en entrevista sobre estos pendientes importantes que tiene tanto Felipe Calderón como Genaro García Luna con la justicia
acá en México. Vamos a escuchar qué comentó en entrevista para Dos con Todo. Se está sentenciando a García Luna por lo que hizo al pueblo, a las leyes y al gobierno de Estados Unidos. Evidentemente, en México hay una clara impunidad por parte del gobierno mexicano con relación a García Luna, porque ni siquiera hay una orden de aprehensión por narcotráfico, ni siquiera hay una carpeta de investigación por narcotráfico. Hay carpetas de investigación y órdenes de aprehensión por tortura y lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero no por narcotráfico. Y la sentencia de Estados Unidos contra García Luna la debemos entender entonces también como un acto reprobatorio al sistema judicial mexicano. Es una forma también en que el gobierno norteamericano sacude a México y le dice: no estás haciendo tu tarea en materia de aplicación de justicia. No hay una procuración de justicia adecuada en México. Si hubiera una procuración adecuada, no hablo de los jueces, hablo de la Fiscalía General de la República. Si hubiera una sentencia, una procuración adecuada de justicia, por supuesto que García Luna estaría también ya tendría un expediente amplio y ya habría acá en México elementos de prueba para decir si es responsable de esto o está siendo acusado de haberse coludido con esto. En México no se sabe más que lo que hemos dicho los periodistas, Montserrat. Perfecto, son dos grandes pendientes que tiene Genaro García Luna aquí en México. Uno es el de tortura y otro es el de espionaje. Hablemos sobre la tortura. De 2007 a 2012, por cientos de quejas que recibieron, García Luna y sus policías recibieron 44 recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tortura y demás violaciones a derechos humanos, en su mayoría en Sinaloa, en Michoacán y Guerrero, por parte precisamente de estos policías de García Luna. Así lo informó en Milenio la periodista Laura Sánchez Ley, que justamente se puso a revisar estas recomendaciones de la CNDH y que publicó esta nota 2 días antes de que arrancara el juicio en 2023. Eso por un lado. Además, Human Rights Watch, que es una asociación internacional justamente encargada de observar las violaciones de derechos humanos en varios países, alertó en un estudio de noviembre de 2011, donde cita a la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón, sobre la aplicación de torturas para conseguir que los detenidos confesaran o dieran información sobre los cárteles de las drogas. Son dos confirmaciones que hablan de tortura por parte de García Luna y sus policías, pero hablemos de ejemplos, de casos en particular. En agosto de 2006, Alberta Alcántara, Teresa González, indígenas otomís de Querétaro, así como la vendedora de aguas Jacinta Francisco, fueron detenidas arbitrariamente, acusadas de haber secuestrado a los 6 agentes federales que pretendieron abusar de los comerciantes de Mezquititlán. Esto después de que policías de la extinta AFI, a cargo de García Luna, comenzaron a agredir y decomisar mercancías de comerciantes. Presten atención al año, agosto de 2006, y Genaro García Luna estaba en la AFI. Es decir, a pesar de estos antecedentes, Calderón decidió que fuera el secretario de Seguridad durante su gobierno. Incluso Imón decía pues que veamos con pincitas esta declaración, pero incluso la entonces candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, en una entrevista cuando ella estaba en campaña, llegó a decir que su hermana Jacqueline Malinali habría sido torturada por el propio extitular de la Secretaría de Seguridad, Genaro García Luna. Acuérdense que la hermana de la ex senadora Xóchitl Gálvez pues lleva detenida más de una década, acusada de presunto secuestro. Así lo dijo la senadora en una entrevista entonces con Adela Micha. Se acaba de dar a conocer que fue torturada por García Luna, su hermana. Ya tengo el documento en donde la Comisión de Derechos Humanos reconoce que fue torturada. Otro ejemplo, otro caso. Es importante recordar que tanto el general Tomás Ángeles y Javier Herrera Valles, quien fue coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, fueron 2 de las voces que expusieron los vínculos irregulares del exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Calderón, y sus denuncias los llevó a ser detenidos. Incluso el propio periodista Jesús Lemos reveló en su libro El Licenciado que Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, detenido en julio, pactó con uno de los Beltrán Leiva sobornar al entonces recién electo presidente Felipe Calderón. ¿Para qué? Para designar como encargado de la seguridad de México a García Luna. Así es, Dulce, pues estos son algunos de los ejemplos que señalan pues víctimas de violaciones a derechos humanos durante el tiempo que Genaro García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero ya les comentábamos también que hay un caso que se dio a conocer desde el 2019, un adelanto, donde se relaciona a Genaro García Luna con una red de espionaje.
a él en marzo del 2019, una investigación de Univisión reveló que el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón utilizó software espía que adquirió directamente la Secretaría de Seguridad Pública para fines privados. Ese reportaje expuso la relación entre García Luna y los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, dedicados a la comercialización de equipos y tecnología de seguridad israelí en América Latina. Ellos vendieron el programa NiceTrack a la Secretaría de Seguridad Pública en 2008, cuando García Luna era el titular de esta secretaría, a través de la empresa Numbab. Bueno, el programa maneja volúmenes masivos de datos, también entrega ubicaciones en tiempo real, y parte de las herramientas que vende esta empresa pues permiten interceptar actividades en línea y comunicaciones. En esa ocasión, Univisión reveló que los Weinberg son propietarios de la compañía ISID, que utilizó el trabajo de funcionarios e información de la Secretaría de Seguridad Pública de García Luna para distribuir reportes de seguridad o ganar clientes para otras áreas de su compañía. Voy a destacar, Dulce, una cita de este reportaje que se dio a conocer en 2019. Menciona, según los testimonios y documentos, ISID operó con funcionarios de la Secretaría durante el año 2012, cuando al menos 10 de sus empleados aún eran servidores públicos de varias oficinas de gobierno dentro de esa Secretaría. Los testimonios recopilados señalaron que la empresa enviaba los reportes a clientes especiales como bancos o empresarios basándose en información entregada por la Secretaría de Seguridad Pública. En febrero del 2013, 3 meses después de que Genaro García Luna dejó el cargo de secretario, vivió en una casa en Florida, valuada en más de 3 millones de pesos, y después, entre el 2016 y 2018, en un penthouse de lujo también en Florida, y ambas propiedades pertenecían a un grupo empresarial propiedad de la familia Weinberg. Pues Dulce, hay una explicación de esta relación que tiene Genaro García Luna con esta familia y pues sus vínculos con la compra de este programa dedicado al espionaje. Guarden en su memoria el apellido de la familia Weinberg, porque cuando vayamos al capítulo de lo que ha investigado la Unidad de Inteligencia Financiera, volverá a salir esta familia como socios de lavado de dinero por parte de Genaro García Luna, de acuerdo con lo investigado por la UIF. Respecto al espionaje, simplemente agregar que, de acuerdo con Francisco Cruz, en la biografía que escribe en su libro de Genaro García Luna, pues también se le conocía como el Oreja, porque desde su época de secundaria ya colaboraba con la Policía del Distrito Federal para pues precisamente ser oreja, y posteriormente fue evolucionando pues este tema de espionaje. Y también este libro señala que uno de sus sueños era tener su propia empresa de espionaje con herramientas y demás. Bueno, justamente por este tema, tortura, espionaje, violaciones a derechos humanos, el periodista Jesús Lemus, que en efecto fue además una de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Felipe Calderón, resaltó la importancia que tiene que las autoridades no pasen por alto esta y otras irregularidades que marcaron el paso de García Luna frente a la Secretaría de Seguridad. Creo que a García Luna le hacemos un gran favor cuando decimos y lo acusamos nada más de narcotraficante cuando ha cometido otros delitos. Así lo dijo. Creo que a García Luna le hacemos un gran favor cuando decimos y lo acusamos nada más de narcotraficante. Fue uno de los más grandes represores de los derechos humanos. Nos contamos por miles las personas que fuimos llevadas a la cárcel de manera injustificada y que padecimos la cárcel, lo peor del sistema mexicano, durante muchos años. Por supuesto que también se le debe de acusar de delitos de lesa humanidad, porque por lo menos a García Luna existe una conexión en por lo menos una veintena de asesinatos de agentes policíacos. Y por supuesto de soldados mexicanos y de marinos. O sea, hay una gran cantidad de personas que están agraviadas por asesinatos, por secuestros, por desapariciones, por desplazamiento y por encarcelamientos injustificados por parte de Genaro García Luna. Y sobre eso debería ser investigado tanto García Luna como Felipe Calderón. No nada más si le permitieron al Chapo o al Mayo transitar con drogas, no. Debemos ir a otros asuntos porque los derechos humanos fueron violentados. Bueno, y respecto a
a la responsabilidad que también recae sobre el expresidente Felipe Calderón, el periodista Jesús Lemus aseguró pues que es un pendiente que él comparezca ante las autoridades por su posible coparticipación en diversos delitos, más allá de solo declarar que no sabía nada y defender su estrategia de seguridad, no nada más en redes sociales, sino también, como lo vimos hoy, en una entrevista. Vamos a escuchar qué nos comentó el periodista Jesús Lemus acá en Dos con Todo. Es la presidenta de México, tiene todo para investigar a Felipe Calderón, y creo que uno de los grandes sentimientos que tiene hoy el pueblo de México, hoy justamente a partir de esta sentencia, es precisamente ese, que se lleve a Calderón ante un ministerio público y que ahí, ante el ministerio público, depose y diga lo que sabe. Si resulta que no tiene responsabilidad, pues que se le mande a su casa con una disculpa. Pero también, si resulta que tiene responsabilidad, que se le encarcele igual que a su otro socio, Genaro García Luna. De entrada, Felipe Calderón tendría que ser responsable de una coparticipación en los nexos con el narcotráfico. No puede ser que el secretario de Seguridad Pública no le haya informado, o que Genaro no haya sabido, o que Felipe no haya sabido que Genaro estaba negociando con el cártel de Sinaloa, con el cártel de los Damas o el H2, o con el cártel de los Beltrán Leiva. No puede ser posible. Además, hay testimonios de testigos protegidos muy importantes, como el propio Sergio Enrique Villarreal Barragán, que aseguran haber sobornado a Felipe Calderón para colocar a García Luna en el cargo de secretario de Seguridad Pública. En el chat ustedes ya están detectando lo siniestro que ha sido Genaro García Luna, no solo con temas de nexos con el narco, sino sus antecedentes como funcionario público desde Fox hasta Peña Nieto, tortura y espionaje. Ahora, la gran pregunta que también nos hacían anoche en el chat es qué pendientes tiene, pero aquí en México, con la investigación que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera, al menos desde 2019, cuando presentan la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Justamente pasamos a esa parte del con todo. Desde diciembre del año 2019, justamente también el momento en que fue detenido Genaro García Luna allá en Texas, la Unidad de Inteligencia Financiera, perteneciente a la Secretaría de Hacienda, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República aquí en México contra el exsecretario de Seguridad y también contra su red de socios por lavado de dinero. Recursos que obtuvieron, entre otras vías, por irregularidades con el organismo de prisiones. Usted seguramente recuerda que en el año 2021, a inicios en enero, la entonces secretaria de Seguridad, hoy secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó en una conferencia matutina del entonces presidente López Obrador toda esta red de irregularidades con el tema penitenciario. En 2010 y 2011, la Secretaría de Seguridad, dirigida por García Luna, otorgó 8 contratos por adjudicación directa, subrayo adjudicación directa, es decir, no hubo licitación para ver cuáles eran las mejores empresas. Adjudicación directa a 6 empresas privadas para la administración de 9 reclusorios. Estos contratos suman más de 266,000 millones de pesos y obligan al gobierno a pagar a las empresas por 20 años hasta el año 2037. Así lo informó la entonces secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en enero del año 2021. Existen 8, como ustedes saben, 8 centros penales en Sonora, uno en Guanajuato, otro en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, el femenil de Morelos, en Michoacán y en Guanajuato. Estos 8 centros tienen un convenio con el gobierno que fue suscrito en 7 de ellos el 27 de diciembre de 2010, en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011. Aquí están los proveedores originales y el nombre de las empresas de los proveedores actuales, precisamente sobre estos servicios, estos contratos de prestación de servicios. En aquel momento, los contratos fueron suscritos por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales, por Arturo Sosa, director general de Administración, precisamente en la coordinación general de estos centros federales, y por Marco Antonio Villarreal, exdirector de adquisiciones de la misma dependencia.
La firma de estos convenios tuvieron lugar en la época del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando el secretario de Seguridad Federal era Genaro García Luna. Ahí la Secretaría de Seguridad entonces hablaba, enero de 2021, de 266.300 millones de pesos. Pero después la Unidad de Inteligencia Financiera siguió rascando y hasta el momento son más de 700 millones de dólares los que lavó tanto Genaro García Luna como su red. Para recuperar todo ese dinero robado, así lo dijo la UIF en el comunicado, calculado en más de 700 millones de dólares, en septiembre de 2021 la UIF presentó una primera demanda civil allá en un tribunal de Miami, Florida, porque ahí es el lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas al lavado de dinero. En este comunicado, la UIF informó lo siguiente. La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y o familiares, las cuales, según se alega en la demanda, se ubican o cuentan con operaciones en Florida. Estas empresas, planteó la UIF, fueron creadas y utilizadas por García Luna y sus conspiradores para esconder recursos derivados de actos de corrupción. Es decir, a partir de actos de corrupción, robaban dinero del erario y para lavar ese dinero lo hacían a través de empresas ubicadas en Florida. Esta demanda no solo incluye, por supuesto, a Genaro García Luna, también a sus principales socios, entre ellos su esposa Cristina Pereira, quien la conoció en CISEN, ahí trabajaban los dos desde la década de finales de la década de los 80. Una Cristina Pereira que vimos acompañando a Genaro García Luna a lo largo de todo el juicio, incluyendo ayer cuando escuchó su sentencia, pero justamente los otros socios son la familia que habías mencionado, Mon, en el tema de espionaje. Samuel Weinberg, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, así como las esposas de todos ellos, así como el entonces subsecretario José Francisco Niembro González. Acuérdense que dentro de todas estas empresas también está Glax Security, la cual les dábamos cuenta el día de ayer con información de una periodista, Ana Lilia, obtuvo un contrato de acción nacional, pero hasta 2015 por asesoría. Así es, Dulce, y ahora que mencionas la relación o la investigación que tenía la Unidad de Inteligencia Financiera, también incluyendo a la familia de Genaro García Luna, pues es importante recordar que ayer, cuando se dictó sentencia en Estados Unidos contra el exsecretario de Seguridad, un grupo de mexicanos que estuvieron protestando afuera le gritaron a la esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereira, pues que algunas cosas como devuelvan lo robado, cómplices. Uh-huh. Esto pues haciendo la relación de lo que ya se había anunciado acá en México de investigaciones en su contra. Y en marzo del 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera dio más detalles sobre este conglomerado familiar. Dijo que opera en distintos países y obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue, en ese momento se anunció que seguía el examen de otras operaciones. Estos más de 700 millones de dólares fueron ocultados, de acuerdo con la información de las autoridades mexicanas, en paraísos fiscales y lavados en la adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos en Florida, donde, les comentábamos, vivió Genaro García Luna y su familia. Por esto, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de quienes participaron en esa operación y los denunció ante la Fiscalía General de la República desde el diciembre del 2019. En febrero del 2023, cuando Genaro García Luna fue declarado culpable en Estados Unidos, un tribunal de la Ciudad de México pues ordenó descongelar las cuentas de la esposa y socia de García Luna, Cristina Pereira. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó en julio pasado que se aseguraron 19 propiedades en Miami, Florida, y este miércoles, es decir, este 16 de octubre, detalló en entrevista con los periodistas que García Luna todavía tiene asuntos pendientes que están ligados entre sí. Dijo
en México ha sido vinculado a proceso por una serie de fraudes que cometió durante el desempeño de su cargo como secretario de Seguridad, y con posterioridad él continuó realizando una serie de fraudes en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera también indicó que los cargos vigentes son por un fraude al organismo de prisiones, el cual supera los $600 millones. Esto es parte de lo que comentó ayer en entrevista acá con los periodistas el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Dulce. Esto, resaltar que los cargos son por un fraude pues al organismo que gestiona los centros de privación de la libertad en el país. Juan Manuel Mesa Mestiza está comentando que devuelva lo que se robó. Es justamente lo que ha intentado la Unidad de Inteligencia Financiera desde que presentó esta denuncia civil ante un tribunal de Florida. Recuperar todos esos activos, es decir, se lo robaron del erario de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, pero al tener tanto dinero tenían que, para no justificar que ese dinero era producto de ilegalidades, se lo llevan a Miami, Florida, y lo empiezan a lavar a través de empresas y propiedades. Bueno, pues justamente la UIF ha estado solicitando a las autoridades estadounidenses que le ayude a recuperar esos activos que, de acuerdo con la UIF, ascienden a más de $700 millones. A lo largo de estos años, de 2021 a la fecha, la UIF ha informado que al menos ya decomisaron 19 propiedades allá en Florida, algunas ya las recuperaron, y también en su momento se dio a conocer que habían regresado solo $2 millones. El propio Pablo Gómez, titular de la UIF, pues reconoció que esto era muy poco respecto a todo lo robado, y entre comillas robado, dicho por la UIF. Sí, y ayer comentó, hay una trama corrupta que él, es decir, Genaro García Luna, organizó, y ahí está abierto un proceso donde hay una cantidad de personas que tienen orden de aprehensión. Desde luego, él es uno de ellos, algunos ya fueron detenidos, otros no. Bueno, ahí está esta confirmación de esta orden de aprehensión, pero pues sí, importante destacar lo que nos comentan acá en el chat, no nada más tener las investigaciones abiertas, ¿no? Conocer verdaderamente avances de lo que está pasando en esta investigación, Dulce. Antes de cerrar con todo, en el chat también nos pidieron recordar el caso de Ernestina Asensio. Bueno, para quienes no lo tienen ahí presente, Ernestina Asensio fue una mujer náhuatl que perdió la vida cuando tenía 73 años, después de haber sido violentada sexualmente por integrantes del ejército mexicano. Esto fue en febrero del 2007, durante la administración del expresidente Felipe Calderón. En esa ocasión, la versión oficial era que había muerto a causa de una gastritis, es decir, no se reconoció esta violencia sexual de parte del ejército mexicano. Fue en 2021 cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para reabrir el caso, y eso pues fue ya hasta hace unos años, Dulce. Lo recordamos, nada más haciendo esta precisión, que las personas relacionadas con la muerte de Ernestina Asensio fueron integrantes del ejército mexicano, pero pues no está fuera del contexto de que se realizó durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Pues ahí está, justamente queríamos responder a sus preguntas dentro de este chat de Dos con Todo. ¿Qué pendientes tenía o tiene más bien Genaro García Luna aquí en México, más allá de los señalamientos de narcotráfico en Estados Unidos? Y que, como decía en entrevista el periodista Jesús Lemos, pues también es una muestra, un mensaje que manda Estados Unidos al gobierno mexicano, particularmente la Fiscalía General de la República de Gertz Manero, de que se ponga las pilas.